Bienvenido a School of Pensions, el podcast de Willis Towers Watson sobre educación financiera en materia de pensiones. En poco se va a parecer nuestra jubilación a la de nuestros abuelos. La situación actual obliga a que los jóvenes planifiquen su jubilación desde el primer empleo. Las pensiones ya no son cosa de jubilados. Por eso, en School of Pensions, varios expertos de Willis Towers Watson nos contarán cómo funciona el ahorro, la seguridad social o qué estrategias podemos implementar en nuestra economía doméstica para llegar con ciertas garantías en el momento de la jubilación. En esta primera entrega, Javier González Gugel y Rafael Villanueva, consultores senior del área de retiro y pensiones, nos introducen la cultura del ahorro y la importancia de la educación financiera para tomar las mejores decisiones. Si te has planteado empezar a ahorrar, pero no sabes por dónde empezar, entonces este podcast es para ti. Hola, buenos días y buenas tardes a todos. Estamos hoy aquí, Rafael Villanueva y un servidor, Javier González, consultores senior del área de retiro y de pensiones de Willis Towers Watson. La primera pregunta que nos haréis es ¿qué hacemos hoy aquí, no? Dos personas del área de retirement de Willis Towers Watson y ¿por qué un podcast, no? Bueno, pues lo primero, la primera reflexión es explicar a qué nos dedicamos en un área como retirement, ¿no? Que al final pues es el área que se encarga de la jubilación, las pensiones, pero sobre todo de transformar la cultura del ahorro en la sociedad y en las compañías, ¿no? Entonces, lo que hemos visto después de asesorar a más de 320 empresas en España es que, y a diferentes comisiones de control, es que los empleados y los individuos todavía necesitamos entender un poquito más cómo funciona el sistema, cómo funciona y cómo se puede trabajar una planificación financiera adecuada, ¿no? Cómo tenemos que trabajar a la vez que ahorramos y pensamos en ahorros a corto, medio y largo plazo, que es la jubilación, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que sigue existiendo un importante desconocimiento en la sociedad, la empresa y el propio individuo, ¿no? Y entonces creemos que a través de esta serie de podcasts que hoy comenzamos presentando School of Pensions, creemos que vamos a poder ayudar, creemos que podemos ayudar a toda esa sociedad hablando de una manera mucho más sencilla, explicando cómo funciona la jubilación, cómo funciona la seguridad social a través de diferentes píldoras, cómo funciona el ahorro, qué palancas, qué métodos se pueden utilizar y qué otras estrategias podemos implementar en nuestras economías domésticas para gestionar de manera más adecuada nuestras finanzas, ¿no? Y hacer frente a cualquier imprevisto. Entonces, básicamente, creemos que es muy interesante que podamos hacer pequeñas píldoras a través de este School of Pensions y hemos creído que la mejor manera es hacerlo a través de un podcast, donde iremos invitando a personalidades, a personas de a pie, eh, a jubilados, a gente joven que empieza a ahorrar para que nos vayan trasladando y a profesionales del sector para que cada uno nos vaya trasladando sus inquietudes y sus metodologías, ¿no? Entonces, Rafael, dándote paso un poco a la conversación, me gustaría que explicaras a nuestros oyentes por qué debemos empezar a hablar de jubilación de ahorro, por qué está tan de moda, ¿no? Porque estamos ahora todo el día en prensa. Creo que es interesante que nos des algunas pinceladas, ¿no, Rafael? Lo primero, y bienvenido, claro, evidentemente, ¿eh? Gracias, Javier, y gracias a todos los oyentes. Bueno, esto que planteas es muy interesante y además es muy importante, ¿no? Respecto a la jubilación, pues por qué hablar de ello? Pues este es un tema clave para la sociedad, tiene una relevancia enorme y además se junta que es una materia sobre la que existe pues bastante desconocimiento, ¿no? Y podemos decir además, sin exagerar, que nos estamos jugando, digamos así, el futuro bienestar de las próximas generaciones, ¿no? Incluso diría que parte del estado de bienestar, ¿no? Al final la jubilación, las pensiones de jubilación, pues son una parte importantísima, ¿no? de este estado de bienestar, cubren una etapa de la vida muy vulnerable de las personas y creemos que es súper importante que haya conocimiento acerca de esto, ¿no? Para que la gente pueda saber a qué se puede enfrentar en el futuro y sobre todo que tome decisiones razonadas, ¿no? Respecto al ahorro en general, que no es menos importante, digamos así, pues lo que ocurre en España es que, bueno, pues hay poca cultura del ahorro, ¿no?
especialmente del ahorro finalista, del ahorro para objetivos, ¿no? Y de la planificación financiera en general. Es verdad que quizá ahorramos más de lo que pensamos, ¿vale? Porque España tiene una peculiaridad importante y es que hay una prevalencia muy fuerte de la compra de vivienda sobre el alquiler comparado con otros países, y es verdad que bueno, pues la gente sí tiene ahorro acumulado, ¿no? En vivienda. Lo que ocurre es que no se trata de un ahorro líquido, ¿no? Un ahorro disponible. La liquidez es uno de los puntos fundamentales del ahorro, que ya ahondaremos en ello en próximas sesiones, y no se trata efectivamente de vender tu casa para solventar una emergencia, un imprevisto, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que es un ahorro, bueno, pues poco Que, líquido, ¿no? que ese es un buen punto, ¿no? Porque hablabas ahora pones de manifiesto que los imprevistos, ¿cómo ha afectado la crisis del COVID, por ejemplo, Bueno, dentro de pues este imprevisto? Pues efectivamente, la verdad que este shock ha puesto de manifiesto esta falta de cultura del ahorro. Es verdad que toda la crisis del COVID ha sido tremendamente brusca y muy poco previsible, ha llegado de la noche a la mañana, ha habido personas que a través de, bueno, pues oye, pues afectadas por ERTES, por ejemplo, de un mes para otro, literalmente han visto sus ingresos reducidos drásticamente y se ha producido una situación digamos, de emergencia, ¿no? Es decir, hemos comprobado cómo desgraciadamente pues muchas personas han lanzado un SOS financiero al cabo de solo un mes de emergencia, ¿no? Entonces, esto demuestra, por ejemplo, que falta cultura en cuestiones tan fundamentales como lo que entendemos que es el principal objetivo de ahorrar una persona, que es crear un colchón para emergencias, ¿no? Antes de ahorrar para Que es cualquier otra cosa, es muy importante tener esa tranquilidad, ¿no? curioso, ¿no? Porque efectivamente, como dices, Rafael, de ahorro, ¿no? Emergencias. Yo me acuerdo cuando éramos pues más jóvenes y teníamos la suerte de tener a nuestros abuelos alrededor, ¿no? Era siempre, claro, ellos te hablaban, ¿no? De esa cultura de ahorro, de guardar el dinero debajo del colchón, ¿no? O sea, y el tener siempre dinero disponible, ¿no? Para las economías familiares, ¿no? Esa abuela que antiguamente siempre manejaba un poco el presupuesto familiar. ¿Qué es lo que crees? O sea, un poco, ¿qué es lo cuál es la diferencia que existe, ¿no? Un poco entre esa cultura que existía antes y que ahora pues quizás no la vemos tan tangible. ¿Qué crees que existe ahí, Rafael? Bueno, yo lo que creo aquí que hay fundamentalmente es una cuestión de circunstancias vitales muy diferentes entre estas generaciones, ¿vale? Nuestros abuelos es verdad que vivieron una realidad muy diferente, vivieron la escasez, y las generaciones actuales, en general, por supuesto, hablo siempre en general, pues bueno, han ido resolviendo sin especial dificultad sus necesidades del día a día, con lo cual no han vivido, digamos, esos aprietos, ¿no? Y las generaciones actuales lo que se cuesta, o sea, lo que les cuesta mucho ver, digamos así, es ese valor de guardar para el futuro, ¿no? Que es una grandísima diferencia efectivamente con nuestros abuelos. Y de hecho, esta dificultad oye, pues de ver ese valor lo demuestran las propias finanzas conductuales, ¿no? Que es una rama de la economía y de las finanzas que lo que explican es por qué cuando en teoría tenemos toda la información disponible y todos los ingredientes para tomar decisiones financieras racionales, ¿por qué no las tomamos? ¿No? Y además es recurrente. Por ejemplo, uno de los ejemplos de esta rama es que se pregunta a las personas qué prefieren, si percibir 100 euros a día de hoy o 140 euros seguros dentro de un año, pues bueno, la gran mayoría elige percibir 100 euros a día de hoy, aunque financieramente es evidente que la decisión razonable y más adecuada es percibir 140 euros dentro de un año, pero no se ve el valor del dinero en el futuro y se prima el corto plazo, ¿no? Pues Y, de esto y, tenemos que hacer, de esto, Rafael, perdona que te interrumpa, yo creo que de esto tenemos que hacer un podcast, ¿no? Creo que da para dar juego todo lo que es la economía conductual, desde luego, ¿eh? Da mucho juego, es muy interesante y además bueno, hay un premio Nobel que se llama Richard Thaler que tiene teorías súper interesantes que no solo son aplicables tanto al ahorro sino a muchos ámbitos de la vida y desde luego trataremos esto, ¿no? Y además adicionalmente trataremos, Javier, que es un tema también que quería oye, pues que expusieras tú tu punto de vista, cuál es la diferencia, ¿no? Entre nuestro país, que tiene muchas peculiaridades, ¿no? También en el tema del ahorro, y países de nuestro entorno, ¿no? Países donde quizás sí que está más desarrollada esa cultura. ¿Por qué, no? ¿Cómo nos diferenciamos respecto a países de nuestro entorno? ¿Cómo Sí, ves tú ahí la diferencia? sí, es buen punto, ¿no? Yo creo que, como comentas, es muy interesante. Yo afortunadamente ahora, por el rol que tengo dentro de la organización, puedo ver cómo funciona el ahorro en diferentes países, ¿no? Entonces es muy interesante cuando compartimos
Al final son muchas cosas similares, ¿no? Evidentemente, pero cuando compartimos entre los colegas de diferentes países datos reales de cómo funcionan las economías, es muy interesante, ¿no? Lo primero es que sí que es cierto que en los países europeos, quizás por la cultura tradicional que tienen, siempre ha existido planificación financiera. Es cierto que también tienen un problema ahora mismo con las nuevas generaciones, como tú bien explicabas, ¿no? Al final no es lo mismo venir de la Segunda Guerra Mundial o de una guerra civil donde la gente no nadaba en abundancia, ahora en un momento en el que la gente tiene de todo, ¿no? Entonces saber gestionar las cosas cuando van bien las cosas a veces es más complejo que cuando no viene. Sí que es verdad que en España además somos del ahorreón, como llamamos, ¿no? Los españoles, ahorrar arreones. ¿Por qué? Pues, oye, he recibido afortunadamente por mi trabajo un bono o me han dado una paga extra y somos muy de pagarnos las vacaciones con el bono, muy de pagarnos los caprichos con esa extra. Lo que sí que es verdad es que al final lo que vemos clarísimamente es que hay que planificarse objetivos concretos, ¿no? O sea, al final ahora mismo sí que estamos viendo un cambio de cultura en España. Tú antes comentabas el tema de los inmuebles. En España tradicionalmente se ha ahorrado a través de inmuebles, pero también las condiciones de hipoteca están cambiando. Quiere decir, tradicionalmente nosotros en España hablamos que cerca del 92,7% en España de una renta de una casa se dedica a consumo. Normalmente, evidentemente, también porque está metido parte de ese ahorro de real estate, ¿no? Pero esto está cambiando radicalmente porque las condiciones de acceder a hipotecas ya no son las mismas. Si recuerdas, hace unos años era fácil tener una hipoteca al 100% o al 110%. Ahora mismo nadie te va a dar esas condiciones. Por lo tanto, ya ese acceso a la vivienda nos va a obligar a tener esa planificación que yo creo que explicabas muy bien antes de objetivos financieros concretos, ¿no? Oye, para entrar a comprar una casa, para la propia educación de mis hijos, hay que empezar a hacer pequeñas cestas con pequeños objetivos y entender además cómo gestionar ese ahorro y a través de qué productos y a través de qué manera hacerlo, ¿no? Entonces, queda claro que esto ya no es solo el ahorro a la jubilación, hay que ir pensando en tus diferentes etapas vitales y lo que vamos viendo es que cada etapa va a tener una implicación muy distinta. Y eso en Europa sí que tradicionalmente se ha visto mucho más reflejado, ¿no? Y por la cultura que han tenido de a través de productos financieros, se invierten no solo en seguros, sino en planes de pensiones, en fondos y en otra tipología. Y aquí tradicionalmente se ha visto como que también el seguro o el ahorro para economías particulares potentes, ¿no? Pero eso está cambiando por muchas razones, como te decía, ¿no? El consumo y el modelo de consumo está variando y también adicionalmente está variando el acceso que podíamos tener a la vivienda y eso yo creo que nos va particularmente a España a afectar, ¿no? Y hablando justamente de esto, yo creo, Rafa, que sí que me gustaría que me diferenciaras un poco, porque yo creo que este es el gran problema. La gente no tenemos habitualmente un conocimiento muy exhaustivo de cómo funciona la propia jubilación. O sea, estamos trabajando en las empresas, creemos que cuando llega la edad de la jubilación nos vamos a jubilar y que todo va a ser de color de rosa, ¿no? Un poco esa idea. Es verdad que ahora las noticias no son del todo halagüeñas y nos hacen empezar a preocuparnos, pero a mí sí me gustaría ver qué es lo que está pasando en concreto con la jubilación, cómo funciona esto y qué es lo que debería pensar alguien que ahora mismo entra a trabajar en una compañía o por cuenta propia relativamente joven, cómo debería ver esto. O sea, ¿cuál es un poco la visión que tú ves en las diferentes etapas? Bueno, yo creo que aquí hay una cuestión fundamental y es que en España hemos tenido históricamente un primer pilar, que es la pensión pública, ¿no? La pensión de la Seguridad Social, que históricamente ha sido muy generosa en contra de lo que pueda parecer, lo que nos ha dejado una especie de herencia o de creencia de que la Seguridad Social nos va a solucionar el retiro, ¿vale? Y esto es muy peligroso porque es cada vez menos cierto, ¿no? Sí podía serlo en el caso de nuestros abuelos, ¿vale? Que vivieron, pues, efectivamente en una realidad muy diferente. Al final nuestros abuelos cotizaron larguísimas carreras, se jubilaban a los 65 y por esperanza de vida pura y dura, pues fallecían a los 73, 75, o sea, había menos esperanza de vida.
Y es verdad que con esos ingredientes las pensiones podían ser seguras y generosas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que vamos ya camino nosotros de vivir 90 años, ¿vale? La edad de jubilación tampoco está cambiando drásticamente, con lo cual hay un periodo muy largo de 25 años, ¿vale? Que aprieta a la seguridad social, es decir, esto lo pone en dificultades. Lo que va a hacer es que al final, pues las pensiones públicas, evidentemente, cada vez van a ser menos generosas, ¿vale? Es cierto que esto es un denominador común en los principales países desarrollados que están sufriendo un envejecimiento de la población y una mayor esperanza de vida, pero también es cierto que cada vez más países se han puesto ya en marcha para transformar su sistema de pensiones y adaptarlo a esta nueva realidad, ¿no? Como puede ser Suecia, que es un país que aparece como referente de muchas reformas. ¿Vale? Y además cuentan con una cultura del ahorro un poquito más elevada que la nuestra, que les permite pues, complementar esa pensión pública. ¿Vale? Y luego, por último, encima, en España también tenemos una escasez de información que hace que pues, la gente tampoco tenga fuentes donde enterarse realmente bien de lo que le espera, ¿no? En España se trató de poner en marcha una iniciativa que en Suecia tiene mucho éxito, que se llama el Sobre Naranja, y es que cada año se envía a todos los trabajadores información de cuál es su situación respecto a sus futuros derechos de jubilación, ¿vale? En España se hizo el intento de poner esto en marcha y finalmente no ha sido así, con lo cual sigue habiendo bastante desinformación y es por ello una de las razones que, oye, desde esta iniciativa queremos pues trasladar luz, ¿no? A todo el mundo con este lenguaje claro y que esperemos que tenga éxito, ¿no? Oye, Rafael, simplemente pues agradecerte esta conversación que hemos tenido. Yo creo que creemos desde Willis Towers Watson que estamos inmersos ahora mismo en una vorágine de transformación. Creemos que es fundamental transformar la cultura de ahorro en esa sociedad, como decíamos al principio. Tenemos claro que este tipo de herramientas pues van a tratar de ayudar a todo el que quiera. Esperamos hacerlo lo mejor posible durante esta serie de podcasts que poco a poco irán mejorando. Iremos trayendo gente muy diversa, con herramientas, con palancas, como hemos dicho, con productos, con vivencias que nos ayuden un poco a entender y a transformar justamente esa cultura, ¿no? Queda claro que hay un tema principal, después de lo que hemos hablado un poco y lo que vemos reflejados en nuestro día a día y en nuestros estudios es hay que comenzar lo antes posible a transformar esa cultura de ahorro. Cuanto antes empecemos a entender que empezamos a ahorrar y empezamos a gestionar de manera eficiente y planificarnos financieramente con los objetivos que nos toque, con la edad adecuada, mejor. Sabemos que la jubilación, al final, cuando hablamos de jubilación, pues es algo como muy lejano, dependiendo de la edad que tengas. Normalmente cuando entras en una compañía o tienes tus primeros salarios a trabajar como ingreso por cuenta propia, no te sientes atraído ni identificado con esa jubilación, ¿no? Pero es claro que hay que empezar a involucrarnos, ¿no? Como sociedad y sobre todo a los jóvenes para entender la importancia de empezar a planificar esa jubilación, ¿no? Y que en paralelo se puede hacer un montón de cosas y que se puede ahorrar y se puede disfrutar y se puede divertir uno, gastar e invertir en felicidad, que decimos a veces, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que, por supuesto, es una magnífica noticia, nos va a llevar a que hay que adaptar nuestras diferentes etapas de vida, ¿no? Estamos hablando que vamos camino a vivir cerca de 90 años y que por lo tanto la edad de jubilación a día de hoy no está adaptada realmente a esa realidad. ¿Qué podemos hacer a partir de esos 25, ¿no? Que años que nos sobrarían una vez jubilados? Son muchos años jubilado y por lo tanto hay que tratar de asegurar esa tranquilidad financiera para todos esos años, ¿no? Adicionalmente entras, ya hablaremos, ¿no? Del aging, ¿no? De cómo, del envejecimiento, ¿no? De lo que se habla ahora mismo también de la propia cultura del envejecimiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que empezar a ahorrar para vivir todos esos años desahogadamente con una pensión que probablemente sea un poco menos generosa que la que se está percibiendo actualmente, ¿no? Y por lo tanto hay que prepararse. Y efectivamente, como hemos hablado, esto ya no va solo de jubilación. El compromiso que tiene una firma como la nuestra es hablar a la gente de que existe ahorro en general, que hay que hacer ahorro en general, que existen diferentes etapas, que hay que ayudar a las personas, a los empleados, a los individuos, a alcanzar el mayor grado de libertad financiera. El que tiene libertad financiera puede tomar decisiones, puede tener mejor calidad de vida,
y va a tener menos incertidumbres en determinadas épocas de la vida. Por lo tanto, eso lo dice en cualquier estudio, lo dice la propia realidad, y por lo tanto una buena salud financiera va a estar directamente relacionada con la salud y con tu tranquilidad mental y tu paz mental y familiar, ¿no? Así que esas son un poco las conclusiones. Lo que os hemos dicho es muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí. Esperamos que os vayan gustando. Estamos encantados además de sugerencias y por lo tanto esperamos que las cosas que os vayamos contando os gusten, os parezcan interesantes y sobre todo con un claro fin: transformar esta cultura de ahorro que sin duda alguna vamos a necesitar todos. Y por lo tanto os citamos aquí ¿verdad, Rafael?, en el School of Pensions todos los meses, y que por lo tanto iremos hablando de nuevos elementos, ¿eh? Así que muchísimas gracias por estar ahí un día más. Gracias, Rafael, por echarnos un cable con tu experiencia y con tu expertise, y un abrazo a todos. Gracias a todos, nos vemos pronto. Un abrazo fuerte, gracias. Gracias por escuchar School of Pensions. Recuerda que puedes encontrar más contenido sobre jubilación en nuestro blog Willis Towers Watson Update y en nuestro canal de LinkedIn y Twitter de Willis Towers Watson Iberia. Accede ya y súmate a la cultura del ahorro.